México, Los Mochis, les saludo a su amigo el pastor Obed Mesa. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico que le hemos llamado la Sexta Dispensación. Es un estudio que ya habíamos visto anteriormente, hace algunos años, pero hay que actualizarse, hay muchas cosas nuevas que están sucediendo y que tenemos que aprender. La iglesia tiene que saber lo que está pasando y lo que va a pasar. A este tema se le llama escatología. Si trajo libreta, anote por ahí. Va a aprender escatología el día de hoy. ¿Qué significa escatología? Es el estudio de los tiempos, exactamente. Eso significa escatología. Vamos a estudiar ahora los tiempos. No nada más lo que está pasando, lo que pasó, lo que ha sucedido desde el principio, lo que está sucediendo ahora y lo que va a suceder, lo que está por suceder. Cada cosa que está sucediendo no es nada nuevo. Tú vas a la Biblia y lo encuentras ahí. Cuando sucedió lo de la pandemia, para los hijos de Dios no fue nada nuevo. Te vas a Mateo 24 y Jesucristo dijo, en el fin de los tiempos va a haber terremotos, guerras, pestes, traducido, ¿verdad? Del original es epidemia o pandemia. La palabra peste es una enfermedad generalizada, así que no hay nada nuevo, pero tenemos que saber. La iglesia tiene que conocer. Entonces, escatología es el estudio de los tiempos y vamos a irnos desde el tiempo del principio, al menos del principio de la creación adámica. Es decir, antes de Adán ya había habido otra creación, pero la creación de Adán hacia nuestros días es la creación hecha a la imagen y semejanza de Dios. No sé cómo eran antes, pero después vamos a hablar de eso. Pero vamos a hablar del inicio desde Adán y Eva. Entonces, en total son 7 dispensaciones. Decíamos que una dispensación es un periodo de tiempo y estamos hablando de 7 periodos, o sea, 7 dispensaciones, que la primera fue la inocencia, porque fue cuando Adán y Eva fueron creados y fueron formados, porque son dos cosas diferentes, ¿verdad? Primero fueron creados y luego fueron formados. Creados espíritus, después Adán se formó del polvo de la tierra, a Eva de la costilla de Adán. Fue la etapa de la inocencia, porque eran inocentes. Ya te di por ahí las citas bíblicas, me voy a ir un poquito más rápido para dar el resumen en 5 minutos de lo que vimos en la clase pasada. Inocencia, Adán y Eva. ¿Cuándo terminó la inocencia? Cuando ellos pecaron, cuando tomaron el fruto prohibido, fueron conscientes de lo que estaban haciendo, se dieron cuenta de que estaban desnudos, entonces inicia una nueva etapa ahí. Fueron expulsados del huerto. Ya quedamos que Dios no los corrió del huerto, sino que ellos provocaron su salida, ¿verdad? Bueno, entonces comienza la etapa de la inocencia. Esa etapa termina cuando el hombre comienza a gobernarse por sí mismo. El hombre tiene la necesidad de ser autogobernado, o sea, entre ellos mismos propusieron a alguien. Acuérdese de la Torre de Babel, te di por ahí las citas bíblicas. Ellos dijeron, vamos a hacer una torre cuya cúspide llegue al cielo. Otra vez la intención de llegar hasta Dios, así como Luzbel, una vez que dijo, yo voy a llegar a ser como él, yo voy a tomar ese trono, y fue desechado. Cuando la Torre de Babel sucedió lo mismo, quisieron otra vez llegar hasta Dios, por métodos erróneos, quisieron ser iguales que Dios también, y la Torre de Babel fue destruida, ellos fueron confundidos, el Señor puso idiomas diferentes en cada quien. Estamos en la tercera etapa, que es gobierno humano. Vamos a repasarlos: inocencia, conciencia, gobierno humano. Después inicia la promesa cuando Dios llama a un hombre llamado Abraham y le hace una promesa. ¿Cuál fue la promesa que le dio Dios a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, porque vas a ser padre de naciones. Le dio la promesa de que iba a ser padre de naciones. Cuando su esposa era estéril, él era de casi 100 años, pero aún así Dios le dio promesa, y ¿qué cree? Se cumplió la promesa. Así que cuando Dios te dé una palabra, no dudes en que se va a cumplir. Y tú no digas, es que no tengo dinero, es que no tengo la capacidad, es que no tengo esto, porque Abraham no tenía ni la edad, ni Sara las condiciones para tener bebé, pero se cumplió la promesa. Inicia el tiempo de la promesa. No se le olvide por qué es promesa. Inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa. ¿Cuál sigue? Ley.
La etapa de la ley o la dispensación de la ley inicia cuando Dios llama a Moisés. Ya pasó Abraham, ya Isaac, Jacob, las 12 tribus. Ya Moisés los sacó de Egipto, Dios los sacó a través de Moisés. Y Dios le da mandamientos a Moisés. Se los escribe en una piedra, ¿verdad? Dile a mi pueblo que se va a regir por estos mandamientos. Entonces, ese es el tiempo de la ley. El mandamiento, estatutos o ley. A partir de ese momento, el pueblo de Israel se regía por esos 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos, etcétera, etcétera. Ahí inicia el tiempo de la ley. Quien cumplía los parámetros de la ley estaba más o menos. ¿Por qué digo más o menos? Porque nadie los pudo cumplir. Cumplían unos y fallaban en otros. Hasta que llega Jesucristo, y por ahí te di un versículo que dice que el fin de la ley es Cristo. No vino a desechar los mandamientos. No es que Cristo haya dicho, bueno, ya llegué yo, ahora viene la gracia, ahora sí pueden matar, ahora sí pueden robar. No. Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, o sea, no vine a deshacerla, a desecharla, sino vine a cumplirla, pero como debe ser cumplida. Inicia el tiempo de la gracia, cuando Jesucristo vino a este mundo. ¿Cuándo inicia la gracia? ¿Cuando Jesús nació o cuando Jesús resucitó? ¿Qué cree usted? A ver por acá. ¿Cuando nació Jesús inició la gracia o cuando resucitó? Cuando resucitó, ¿verdad? Porque Él vivió en tiempo de ley todavía. Pero cuando Él hizo el sacrificio por nosotros y resucitó, comienza el tiempo de la gracia. A ver, dígamelo otra vez. Inocencia, ¿qué más? Conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia. Y lo vamos a estar repitiendo mucho porque es una buena manera de aprender. Amén. Gracia. Inició el tiempo de la gracia cuando Jesús resucita. Hasta hoy en nuestros días todavía estamos en el tiempo de la gracia. ¿Alguien se acuerda qué significa gracia? La palabra gracia significa favor inmerecido. O sea, no merecíamos nosotros la salvación, pero dice la palabra del Señor en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envía a Jesucristo como una gracia, como una oportunidad para ser salvos. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero Dios envía a Jesucristo su Hijo para salvación. Hoy estamos en el tiempo de la gracia todavía. Nos falta una y un cuarto. La siguiente dispensación es el milenio. Inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y milenio. Ese milenio consiste en, ¿cuántos años cree usted que va a durar el milenio? Revelación. Es un periodo de 1000 años. Es el único periodo donde está establecido cuánto va a durar. El milenio es el único periodo, la única dispensación que ya está establecido cuánto va a durar esa dispensación. Vamos a las citas bíblicas. Todo te lo tengo que comprobar con la palabra de Dios, porque si no, no funciona. Vamos a Apocalipsis 20, del 1 al 3. Apocalipsis 20, del 1 al 3. No me brinqué ninguno. Ahorita lo vamos a explicar. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Le recuerdo que el Apocalipsis es una visión que Dios le dio a Juan. Juan el teólogo le llaman algunas personas en las escrituras. Una visión quiere decir que es algo que tú estás viendo, pero que puedes estar despierto, ¿verdad? Porque cuando tú ves algo dormido, pues es un sueño. Soñaste. ¿Cuántos se acostumbran a soñar mucho? Levanten su mano. Porque hay gente que nunca sueña. Bueno, son más importantes los sueños despiertos, ¿verdad? El sueño de llegar a hacer esto. Bueno, pero un sueño es cuando estás dormido totalmente y empiezas a ver cosas, empiezas a vivir, empiezas a experimentar, puedes correr, puedes hasta volar, es un sueño. Pero una visión es cuando Dios te permite ver algo, pero despierto. Tuve una visión, caray, mira, se me vino a la mente esto
lo estoy viendo, y si cierras tus ojos mejor porque te concentras. Esa es una visión. Cuando ves algo despierto. Pues es lo que vio Juan. Juan estaba exiliado en la isla de Patmos. Es como decir ahora las Islas Marías, ¿no? Que no sé si todavía, pero era una cárcel, pero estaba en una isla. Así estaba Juan, por predicar la palabra de Dios, estaba exiliado en una isla que se llamaba Patmos, y ahí Dios le dijo: escribe todo lo que veas. Escribe lo que veas. Entonces Juan rápido agarró su pluma, su papel. No sé si era una pluma escribe, pero creo que era una pluma de esas de ganso. Entonces todo lo que Juan el Bautista estaba viendo en esa visión, él lo estaba escribiendo. Por eso cuando tú lees el Apocalipsis, te das cuenta de muchas cosas raras. Una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Dios mío, pues ¿qué estaba viendo este hombre? Pero él, así como lo estaba viendo, así lo estaba escribiendo. Por eso el Apocalipsis es un libro muy raro, es un libro que a mucha gente le da miedo leer, pero no es otra cosa más que la visión de lo que va a suceder. Eso es el Apocalipsis. Ahora sí. Y prendió el dragón a la serpiente antigua, o sea, es lo que estaba viendo Juan, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahí comienza el periodo o la dispensación del milenio, cuando Satanás va a ser apresado, va a ser encadenado, va a ser echado al infierno por 1000 años. En esa etapa de 1000 años, ¿has escuchado alguna? Hay una secta que habla mucho de eso, del tiempo en que porque lo dice la Biblia, ¿verdad? Que el niño va a poder jugar con el león, de que todas las armas se van a convertir en herramientas de trabajo. ¿Por qué? Porque Satanás va a estar atado y no va a haber muerte. Imagínense qué bonito va a ser ese tiempo. No va a haber mortandad, no va a haber pandemias, no va a haber suegras, no va a haber nada horroroso. Aleluya. Por 1000 años. 1000 años, imagínate, sin diablo. 1000 años sin Satanás. Ahorita vamos a ver de qué forma vamos a vivir nosotros en ese milenio. No nos va a tocar en un cuerpo como este. Está interesante esto, ¿eh? Muy bien, entonces ahí comienza el milenio. ¿Y cuándo va a terminar ese milenio? Ahorita vamos a explicar con exactitud todo. No quiero terminar las 7 dispensaciones. Vamos a Apocalipsis 20, del 7 al 10. 1000 años sin suegra, Dios mío, qué bendición. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Se terminan los 1000 años, ¿no? Seguimos leyendo. Va a ser suelto Satanás otra vez y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, otra vez Satanás va a ser desatado, va a ser un ejército impresionante, dice, como la arena del mar. Así estará el ejército, ¿verdad? Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos de la ciudad amada y de Dios, y descendió fuego del cielo y los consumió. O sea, no se llevó a cabo esa guerra, porque así como estaban preparados, fueron consumidos. Siguiente versículo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, o sea el anticristo, y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto que estás viendo tú aquí es el fin de Satanás. O sea, es el final, mejor dicho. Porque el fin a veces es como el objetivo, no. El final. Por eso un predicador que se llamaba Gigi Ávila decía: cuando el diablo te quiera recordar tu pasado, porque a veces el diablo atormenta diciendo lo que eras antes. Dice, si el diablo te quiere recordar tu pasado, tú recuérdale su futuro. Este es el futuro de Satanás. Va a terminar siendo lanzado al lago de fuego y va a ser atormentado por la eternidad. Por eso él ahorita anda a pasos agigantados, con las banderas de colores y con tantas cosas de engaño, porque sabe que ahí va a llegar él y todos los que le sigan el rollo. Te lo dije en términos de barrio. Satanás y todos los que sigan sus pasos. Mira, este es el final. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre,
donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Otra vez dígalo conmigo: inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia, que es donde estamos ahorita, y milenio. Este es el fin finito final de la creación, desde Adán y Eva hasta el fin del milenio. ¿Vamos bien hasta aquí? Desde Adán y Eva, la inocencia. Luego fueron conscientes. ¿Sí? Hasta hoy en nuestros días estamos en la gracia y falta todavía el milenio. Pero pongan mucho ojo en esto. Entre la gracia y el milenio hay un paréntesis. Hay un paréntesis, ¿alguien sabe de cuántos años? De 7 años. A ese periodo, ese paréntesis se le llama dispensación parentética, o sea, de paréntesis. Hay un paréntesis, o sea, terminando la gracia, no comienza luego el milenio. Hay un paréntesis ahí de 7 años, que es lo próximo que va a suceder, y ahí es donde nos vamos a detener más. Básicamente todo el estudio de este tema se basa en esos 7 años, así que pongan mucha atención porque es lo que viene, es lo que sigue. Esa dispensación parentética de 7 años, que bíblicamente se le llama la semana número 70 de Daniel. Ahorita vamos a explicar eso. Es una semana, pero de 7 años. Usted sabe que para Dios, dice que un día son como 1000 años. O sea, en el calendario de Dios es indecible, ¿verdad? Es relativo. Es una semana de 7 años. Entonces vamos a iniciar explicando la semana número 70 de Daniel. Póngale ahí por favor, semana 70 de Daniel. No 70 semanas, no, la semana número 70. Ok. ¿Estamos listos? No pierdan ni un parpadeo de esto porque la iglesia tiene que saberlo. Ok, entonces ya vimos las 7 dispensaciones y vamos a ver una pequeña dispensación más, que es la dispensación parentética, la semana 70 de Daniel. ¿Por qué parentética? Porque está en medio de 2 dispensaciones. Está entre la dispensación de la gracia y la dispensación del milenio. Vamos a Daniel capítulo 9, verso 24. No, mira, antes vamos a Nehemías. Tenemos que ver de dónde viene todo esto. Antes de ir a Daniel, vamos a Nehemías capítulo 1. Nehemías está antes de Salmos, antes de Job. Te voy a explicar un poquito así rápido. Quiero decirte que la profecía, o todo lo que dice la Biblia acerca de lo que está sucediendo y lo que va a pasar, se basa en 2 objetivos muy importantes. Uno de ellos es la iglesia. ¿Está aquí la iglesia del Señor? Y otro de ellos es el pueblo de Israel. La mayor parte de toda la línea bíblica de la profecía está en el pueblo de Israel. O sea, el meollo del asunto siempre va a ser Israel, hasta hoy en nuestros días. Cada vez que usted escuche un conflicto en el Medio Oriente, está involucrado Israel. Israel es el punto que Satanás tiene en su vista, ¿verdad? Lo tiene entre ceja y ceja Satanás a Israel. Lo ha querido destruir muchas veces. Desde el principio, desde que todavía ni siquiera era una nación, desde que eran 12 tribus nada más, ya los quería destruir. Los tuvo, fíjese en toda la historia de Israel, para que veas que es más lo que ha sufrido que lo que ha gozado. Pero es por su rebeldía, no es por otra cosa, no es porque Dios los haya querido hacer sufrir. Desde un principio, Israel, fíjese la rebeldía de Israel. Estos 12 nombres que usted ve aquí son los 12 hijos de Jacob. Vamos a ver desde el inicio, cómo inició el pueblo de Israel. Para empezar, ¿sabes cómo inició México? ¿Alguien sabe? Ahora que anduve en la Riviera Maya, escuché mucha historia de México. ¿Tú sabes quiénes fueron los aztecas? Te voy a regresar al kinder, neta. ¿Tú sabes quiénes fueron los mayas? Pues los que vivían en Miami. Entonces, la historia de México dice cómo se fue formando, cómo los mayas eran un imperio impresionante, que eran obras arquitectónicas que ni hoy en nuestros días alguien la puede hacer.
Bueno, pero fue el inicio de México. Después llegaron los españoles, le quemaron las patas a Cuauhtémoc, los pies, perdón, a Cuauhtémoc, llegaron a punta de bala, tumbaron los templos aztecas, impusieron una religión, hicieron lo que ellos quisieron. Llegan los franceses, llegaron, ahora los chinos andan por todos lados. Pero la historia de Israel, te la voy a contar desde el principio, porque es importante para poder entenderlo todo. Israel comienza con un hombre llamado Abraham. Diga conmigo Abraham. Dios le dice a Abraham, Abraham era un hombre muy próspero que vivía en un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos, y Dios lo llamó. Ven Abraham, yo sé que estás muy a gusto aquí. Salte de ahí con tu esposa Sara, ya sé que no tienes hijos, pero salte de ahí porque te voy a llevar, tú vas a ser una nación. Vamos a la tierra que yo te voy a mostrar, ni siquiera le dijo a dónde. Pero Abraham, el padre de la fe, por eso le llama el padre de la fe, porque creyó sin ver, dijo yo voy. Después, ya sabe usted la historia, pues no se va desesperando Abraham, más bien la desesperada fue Sara. No lo vamos a leer porque es una historia que tú ya sabes. No podemos tener hijos, fíjese bien, aun cuando Dios ya les había dicho, ustedes van a procrear hijos. Y Sara se rió porque dijo, soy estéril, por favor, ¿cómo crees? Pero pasó el tiempo y la promesa no se cumplió. Hasta ese momento, entonces Sara le dijo, Abraham, ¿qué te parece si te presto a mi chacha, a la criada, dice la Biblia, así lo menciona, para tener un hijo? Y Abraham dijo, ¿quién de ellas es? O sea, Abraham cometió un error también. Abraham en el momento hubiera dicho, N.O. Nel. Dios nos dio una promesa y tenemos que cumplirla. Pero ahí está el otro, bueno, pues me sacrificaré. Pues se llegó a la criada, dice, tuvieron un hijo que hasta la fecha le está costando a Abraham y a Sara. Tuvo un hijo que se llamó Ismael, no pierda de vista esto. No es el hijo de la promesa. Se desesperaron y la misma Sara le permitió tener un hijo con la concubina y se llamó Ismael. Pero después se cumplió la promesa. Porque ¿cuántos saben que Dios es fiel y cumple su promesa? Por desesperados tuvieron a Ismael y después llegó la promesa de Dios. Llegó Isaac. Cuando llega Isaac, ya Ismael ya estaba grandecito. Entonces la mamá de Ismael, que se llamaba Agar, dijo, permíteme tantito. Será el hijo de la promesa, pero este es el mayor y a él le tiene que tocar la herencia. Y Sara dijo, no, será el mayor, pero este es el de la promesa. Ahí empezó el estira y afloja. Finalmente, Sara le dijo, Abraham, dile que se vaya. Primero le dio permiso y ahora la está corriendo. Ay, Sara, ¿cómo serás? ¿Cómo serás? Entonces, pues Sara se tuvo que ir con su hijo Ismael. La corrió la patrona cuando ella misma le dio permiso. Dice la Biblia que allá en el desierto aquella mujer lloraba porque no tenía para darle de comer a su hijo. ¿Se acuerda de esa historia? Ya la leímos aquí una vez. Lo tuvo que dejar ahí y dijo, se va a morir, pero no quiero verlo morir. Se alejó. Que se muera sin verlo, no quiero verlo. Imagínate como mamá estar en una situación así. No hay comida, no hay agua, no hay ni un arbolito, pues lo dejo por ahí y que se muera. Pero entonces se le aparece un ángel y dice, no se va a morir. Él también va a ser padre de naciones. Fíjese, la bondad de Dios. No nada más la regaste tú, mija, la regó tu patrona y tu patrón también. Pero la bondad de Dios es que también a Ismael le permitió formar una nación o naciones. Así que Ismael crece en el desierto, dice la Biblia, y Abraham y su hijo Isaac procrean también acá. Isaac tiene otro hijo que se llama Jacob. Los de acá nomás saben, los de acá qué. Abraham, Isaac, Jacob. Luego Jacob tiene 12 hijos que se llaman así, como está arriba cada nombre. Y estos 12 hijos procrearon por todos lados, hasta que se formó la nación de Israel. Abraham, Isaac, su hijo Jacob,
y Jacob tiene 12 hijos. ¿Ya no se le olvida esto, por favor? La iglesia tiene que saberlo. A ver, díganlo otra vez. Abraham y luego Isaac, luego Jacob, luego 12 tribus o 12 hijos. Así se formó la nación de Israel. Pero por allá en el desierto, ¿qué cree? Este Ismael era más fructífero que no sé qué. Parecía conejo. También empezó a procrear hasta que se formaron dos naciones grandes. Hoy en día, Israel y los países árabes. Los árabes son los descendientes de Ismael, ¿está claro esto? Y los judíos, Israel, son los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob. Son medios hermanos, árabes y judíos. Pero ¿qué cree? Desde entonces están de pleito. Los medios hermanos están de pleito. Entonces, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, es Jehová de los ejércitos. Pero Ismael dijo, no, pues nosotros vamos a hacer un Dios que se va a llamar Alá. Jehová, Dios de Israel, Alá, Dios de los árabes. Y para colmo de males, geográficamente, escuche esto, geográficamente Israel está rodeado de países árabes. Está Siria, está Irán, está Irak, están todos los países árabes que están queriendo desbaratar a Israel. Acérrimos enemigos. Israel está rodeado de medios hermanos, está rodeado de árabes, está rodeado de enemigos. Los árabes están esperando un parpadeo para atacar a Israel y desaparecerlos. Pero dice el Señor, mi diestra te sostendrá. ¿Quién cree que es la diestra del Señor que levantó para defender a Israel? Estados Unidos. El que tiene su fundamento en la palabra de Dios, que ahora se desviaron y están más locos que no sé qué, es otra cosa. Pero el fundamento de los Estados Unidos está en la palabra de Dios. El dólar dice, en Dios confiamos, in God we trust. Los presidentes, hasta por lo menos hasta Obama, antes de Obama, ponían su mano en la Biblia y hacían el juramento por su nación. Las raíces de ellos, porque cuando hubo un hombre, te voy a contar toda la historia porque no puedo continuar si no te la digo. ¿Por qué Estados Unidos es la diestra de Jehová para defender a Israel? Toda la franja fronteriza de Israel está rodeada por el ejército norteamericano. Por eso no han destruido a Israel. Porque Estados Unidos dice, el que le ponga un dedo a Israel encima, como dijo el Chapulín, me lo quiebro. ¿Y qué creía? Se ha quebrado varios. A Saddam Hussein, a Obama, a todos los que han querido atacar a Israel. Entonces hay un acuerdo entre todos los países árabes. Un acuerdo que dice así: si Israel ataca a un país árabe, todos los árabes nos vamos a unir y vamos a destruir a Israel. No nos importa Estados Unidos. Hay un acuerdo. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Israel, no respondas. Si algún país árabe te manda un misil, te ataca o te quiere hacer algo, tú no respondas, porque el acuerdo es que si tú respondes te van a atacar todos. Si alguien te ataca, dice Estados Unidos, déjamelo a mí. Y así ha sido. Estados Unidos, la gente dice, no, es que los americanos es puro interés económico. ¿Cuántos saben que los judíos es la gente más inteligente del planeta? Ellos fabrican las mejores armas del mundo. Y Estados Unidos dice, mira, vamos a hacer un trato. Yo te voy a defender de todos estos, como cuando hay que a tu alrededor, pero todo el armamento que tú fabriques, me lo vendes a mí primero. Todo el armamento, las armas más poderosas, las bombas nucleares más tremendas que hay en el mundo, son creadas por judíos. Pero cuando crean un arma poderosísima, a ver, espérense, primero Estados Unidos, ahí te va. Están apoyando a Estados Unidos y Estados Unidos dice, bueno, yo te voy a proteger, nadie te va a hacer daño. Aparentemente es un interés comercial, pero ¿sabe qué? Ahí está la diestra del Señor defendiendo a su pueblo. Amén. ¿Por qué Estados Unidos? Porque allá en los años 1500 y tantos, un hombre que estaba encumbrado ya para llegar a ser papa, empezó a notar cosas raras y dijo, no, a mí no me late esto. ¿Cómo que las indulgencias? ¿Cómo que esto? Entonces empezó a ponerse en contra
¿Y sabe qué? Tuvo que huir. Ya anteriormente había habido otro hombre que se llamaba Juan Jos, que también descubrió cosas y le dijo no al clero, a la Inquisición, que mataban a todos los que estaban en contra de ellos, por herejes los mandaban a la hoguera. Juan Jos no la libró, lo mataron. Pero del que yo te estoy hablando, ese sí la libró. Se llamaba Martín Lutero. Martín Lutero descubrió muchas cosas y dijo, esto no es así, señores. Ah, pues te vamos a matar igual que Juan Jos. Pero este señor huyó, ¿verdad? Con su equipo, con su gente, sus ayudantes, y buscó asilo político en Inglaterra, que en ese tiempo el rey Carlos V, el de los chocolatitos, estaba de punta con Roma. Entonces inteligentemente dijo Martín Lutero, me voy con el que sí me va a cuidar. Mira, Carlos V, te compro chocolates, pero defiéndeme de Roma. Entonces Carlos V dijo, vente, ¿cuál es el problema? Lo que sea. O sea, a Carlos V no le importó lo que traía Martín Lutero, o sea, con tal de darle en la torre a su enemigo. A ver, vente, Martín, yo te voy a dar asilo político aquí. Y se estableció en, ahí donde está Hilson, ¿cómo se llama? Lo traigo en la punta de la lengua. Australia. Australia, que era una colonia de Inglaterra, ahí se le dio asilo político a Martín Lutero, que se le llama el reformador de la iglesia. El que dijo, yo ya descubrí que eso no es verdad, todo lo que están haciendo en Roma. Y él dijo, yo les voy a decir lo que es la verdad. Empezó a hacer la iglesia luterana, la iglesia reformada, lo que ahora le llaman los protestantes, que somos nosotros. ¿Cómo fue yendo? Pero Dios usó, creo firmemente que Dios usó a Martín Lutero para irse a Australia, y en Australia evangelizó a más no poder. ¿Sabe usted cuál es el país donde hay más cristianos en el mundo? Australia. La iglesia más grande del mundo está en Australia. Ahí comenzó el cristianismo. Pero ¿sabe qué? Un grupo de australianos e ingleses, cristianos, se vinieron a tierras americanas y llegaron allá a las tierras de Estados Unidos en son de paz, en son de evangelizar, en son de traer la palabra. En Estados Unidos estaban solamente los indios cheyennes, los pápagos, los pieles rojas, eran los que habitaban Norteamérica. Llegan los australianos e ingleses. ¿Por qué creen ustedes que los gringos ahora son altos, son güeros, así como tú comprenderás? Ellos no eran así. A propósito, los primeros inmigrantes fueron ellos. Los voy a correr también. Pero llegaron en son de paz. Muchos de ellos murieron, claro, pero empezaron a ganar gente, a ganar con la palabra de Dios. Se empezaron a ganar a los indios. Ahora todo Norteamérica está cubierto por los que en un momento fueron ingleses y australianos. Pero ¿sabes qué? Hoy en día las reservas de los indios, ¿cuántos saben que se las respetan todavía? Este es terreno indio, aquí no entran a este, es de ellos. Tienen sus escuelas, tienen sus hospitales, tienen todo. Pero no, aquí llegaron los españoles a punta de bala, tumbaron, le quemaron los pies a Cuauhtémoc, impusieron una religión. Fue muy diferente. Pero allá no. Allá sus bases son el evangelio de la palabra de Dios. Hoy en día se ha corrompido también Estados Unidos, pero sus bases fueron esas. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba preparando su diestra para defender a Israel. Porque en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, resulta que había un diablo de nombre Hitler, un demonio de nombre Hitler. Era un demonio que tenía problemas con Estados Unidos, tenía problemas con Francia, tenía problemas con varios países europeos. Inició la guerra contra ellos, pero de repente este loco la agarró contra Israel, un pueblo que ni tenía armas, un pueblo que ni le había hecho daño a Hitler, un pueblo que Hitler les tenía envidia. Dijo, esos son muy inteligentes, esos son más sabios que yo, no puede haber gente más inteligente que yo. Yo quiero puros, ¿se acuerda de la raza aria que aprendiste en el libro de cuarto, de quinto? Hitler querría hacer una raza aria, puros de tal medida, de ojos de color, de cabello güero, de tal así. Entonces empezó a matar judíos a más no poder. Ahí está Satanás otra vez queriendo destruir al pueblo de Dios.
¿Alguien de ustedes sabe qué cantidad aproximadamente de judíos mató Hitler? Alrededor de 6 millones de judíos en 1940 y tanto, 45 al 48 que duró la guerra. Mataba a los papás enfrente de los hijos para que sufrieran, a los hijos enfrente del papá, mujeres embarazadas les abría el vientre, o sea, hacía cosas infernales este hombre. Era un demonio con el nombre de Hitler. ¿Quién cree que le paró los tacos a Hitler? Cuando nadie lo podía parar, cuando estaba a punto ya de desaparecer a Israel, a los judíos, aparece la diestra del Señor. Aparece Estados Unidos y para a Hitler. Y si te sigo contando la historia, está muy interesante. Hubo 2 bombas por ahí. ¿Cómo se llama la película, hijo? ¿Cómo? Esa. Oppenheimer. Hay una película nueva que después de aquí te vas para allá para que corrobore la historia, ¿no? La bomba atómica, como, bueno, toda es una historia de la Segunda Guerra Mundial, pero Estados Unidos fue el único que pudo parar a Hitler porque estaba destruyendo a todos los judíos. Ahí está la diestra del Señor. Después de este preámbulo histórico, lo que quiero decirte es que siempre el punto de acción va a ser Israel. Desde el principio, desde que cometieron el error, estos 12 muchachos que usted ve aquí, tenían un hermano de los menores que se llamaba José. Y ellos le tenían envidia porque era más astuto que ellos, como que lo vieron que tenía muchas habilidades y dijeron, oye, y luego aparte les contó un sueño, les voy a contar un sueño que tuve. Soñé que ustedes se inclinaban a mí. Pues más. Y dijeron, lo vamos a matar. Pero dijo uno, Judá, no hay que matarlo. Vamos a echarlo en un pozo. Y ahí que se quede. Y oían, dice la Biblia, que escuchaba Judá a su hermano José que le gritaba, Judá, sácame de aquí. ¿Sabe usted qué significa Judá? Alabanza. Y dijo Judá, no es cierto. Mira, mejor vamos a hacer otra cosa. Ahí vienen unos comerciantes, van para Egipto, vamos a vendérselo a ellos. Vendieron a su hermano. O sea, te explico esto para que veas cómo la rebeldía de ellos los llevó a estar 400 años de esclavos en Egipto. No pierdas de vista Israel, 400 años de esclavo en Egipto. Dios levanta a Moisés, los saca de esclavos y por su rebeldía en el desierto, pudieron haber durado 1 año en el desierto, 2 años. Pero ellos le reclamaban a Dios cada cosa. Cuando Dios ya les había mostrado su gloria, duraron 40 años en el desierto, sufriendo. Después tuvieron tiempos de gloria, rey Saúl, rey David, rey Salomón, y después de Salomón, otra vez para abajo. Se dividieron. Escucha esto. A partir del rey Salomón, de que murió Salomón para acá, Israel no se ha podido levantar. Estamos hablando de miles de años. Los profetas les hablaban del Mesías. Va a llegar nuestro libertador, va a llegar nuestro Salvador, va a llegar el Mesías. Pero cuando llegó Jesús, el Mesías, ¿qué cree? No le creyeron. Lo crucificaron. El mismo Pilato le decía, pues si es judío como ustedes, no le hace, crucifícalo, que su sangre caiga sobre nosotros. Se acarrearon una maldición. Llegó Jesucristo y no fueron libres. Jesucristo era el Salvador, pero de sus almas. Después de Jesucristo, Israel sigue como, ahora sí que como judío errante, un remanente en Babilonia, otro en Egipto. O sea, llegaban las naciones y se llevaban los que querían. Vámonos, hombres, mujeres, niños, se lo llevaban como esclavos. Entonces, todo esto te expliqué para ir a Nehemías. Cómo el pueblo de Israel ha sufrido por su rebeldía. Cuando había un remanente en un lugar y en otro, vamos a Nehemías capítulo 1, versículo 1. Dios le habla a un hombre llamado Nehemías. Llegan unas personas, dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció con el mes Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. O sea,
cuando llegaban pueblos enemigos y se llevaban, unos alcanzaban a escapar. Y le preguntó, oye, ¿los escaparon? ¿Los que escaparon dónde están? No, pues les está yendo muy mal, mira, vamos a decirlo. Me dijeron que el remanente de los que quedaron de la cautividad allá en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Imagínate cómo se sintió Nehemías. Nehemías era un hombre que se portaba muy bien. Fíjate lo que pasa aquí. Estaba como exiliado en otro país, en otra nación, pero llegó a ser el copero del rey. Halló gracia ante los ojos del rey, entonces trabajaba para el rey. Y el rey pues lo apreciaba porque le servía muy bien. Y cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días, ayuné, oré delante de Dios del Dios de los cielos. Y dije, te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia de los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago delante de ti día y noche. Siguiente versículo. Quiero llegar hasta donde, otra vez, ahí está hablando de la rebeldía del pueblo. ¿Por qué estaban así? Versículo 8. Siguiente versículo. Es que es muy largo el capítulo. Siguiente versículo. O sea, Dios le había dicho a ustedes, por su rebelión van a estar esparcidos en las naciones, pero si vuelven a mí yo les voy a ayudar. Versículo 11. Te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concédele ahora buen éxito a tu siervo. Dale gracia delante de aquel varón, o sea, del rey. Siguiente versículo. Porque yo servía de copero. A ver, regrésale al anterior. Dice, porque yo servía de copero al rey. Ahora sí, versículo 12. Sucedió en el mes de Nisán que el año 20 del rey Artajejes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como no había estado antes triste en su presencia, o sea, él era muy alegre, ¿verdad? Me dijo el rey, ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto, sino quebranta de corazón. Entonces temí en gran manera. Esta historia la está platicando el mismo Nehemías. Y le dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, o sea, donde sepultó a sus padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Vamos a dejarlo hasta ahí. No es el tema, pero quiero que sepan lo que pasó ahí para entender lo demás. Nehemías está como esclavo, se puede decir, ante un rey pagano, pero el rey lo apreciaba. Y cuando lo vio triste, a ver, ¿qué te pasa, Nehemías? Tú no eres así. Dijo, es que me avisaron que allá mi ciudad donde murieron mis padres está destruida. ¿Se acuerda de que la ciudad, Salomón había hecho unas grandezas impresionantes? Que había 12 puertas, ¿se acuerdan de la ciudad? Que hablamos 12 puertas en Jerusalén. Y el templo maravilloso que lo hizo David y que Salomón lo chapeó de oro y que había alabanza a las 24. Todo eso fue destruido. Entonces cuando le dicen a Nehemías, ¿sabes qué? Todos los muros están destruidos y las puertas están quemadas por el fuego. Y Nehemías dice que estuvo 3 días dolido, orando, ayunando. Pero impresionantemente el rey le dice, ¿sabes qué, Nehemías? Te doy permiso de que vayas a reconstruir el muro. Te doy permiso de que vayas a ponerle puertas otra vez. El rey pagano. No, Nehemías ni tardo ni perezoso. Dijo, está bien, juntó gente y fueron, es una historia más larga, pero fueron a reconstruir Jerusalén. No quiere decir que ya no eran esclavos o que ya tenían poder, no, porque hasta hoy en nuestros días, como te expliqué ahorita, cuando la Segunda Guerra Mundial con Hitler, no fue sino hasta 1948, mayo de 1948, ya de nuestra época, ya estaba mi papá vivo, ya tenía mi papá 4 años de edad, o sea, estamos hablando de esta época. Mi mamá tenía 3 años. Cuando Israel se le permitió volver a tener su nación. Quiero que aprenda todo esto.
Fue hasta de nuestros tiempos, 1948, cuando ya Estados Unidos derrocó a Hitler y la ONU dice, bueno, pues ya Israel ya no tiene ese yugo encima, ahora pueden regresar a Israel. Pueden tener su bandera, puede poner presidente otra vez, hasta hoy en nuestros tiempos. Pero en aquel tiempo, bueno, por lo menos se le permitió a Nehemías ir a reedificar el muro. Ahora sí vamos a entrar al tema, apenas. ¿A cuántos les parece interesante todo esto? Vamos a Daniel 9:24. No podía leer Daniel si antes no sabíamos esto. Porque si yo te hablo del muro que reedificó Nehemías, entonces, ¿y ese quién es? Bueno, y ahora ya sabemos. Dios le habla a Daniel, así como Nehemías también consultó a Dios. Bueno, ahora pasaron varios cientos de años, Israel todavía no surgía como nación, pero Dios le habla al profeta Daniel, porque seguían en las mismas, seguían de esclavos todavía. Y le dice Dios a Daniel, mira Daniel, porque ellos preguntaban, o sea, ¿cuándo va a ser restaurado Israel otra vez? ¿Cuándo va a ser la restauración? ¿Y sabe cuándo va a ser la restauración? Así nada más en general, ahorita hablamos del milenio. Cuando vaya a iniciar el milenio, entonces es cuando Israel otra vez va a ser la ciudad de Dios, la ciudad santa, la nación poderosa como en el tiempo del rey David. ¿Se acuerda que cuando José estaba, que no podía dormir, ¿verdad? Porque María, la que se iba a casar con él, salió embarazada. Imagínate tú como hombre que no has tocado a tu novia y que salió embarazada, ¿cómo te sentirías? Entonces llega el ángel y le dice a José, José, no temas. Lo que hay en tu mujer no es de ningún hombre, es del Espíritu Santo. Ten paz. Porque él, acuérdate lo que dijo el ángel, él va a tomar el trono de David, su padre. ¿Se acuerda que eso le dijo el ángel a José? Bueno, cuando vino Jesús y nació y creció, no tomó el trono de David, porque lo crucificaron. El ángel se estaba refiriendo al tiempo que viene. Cuando inicie el milenio, Jesús literalmente va a venir a Jerusalén y va a tomar el trono de David. ¿Dónde va a estar el diablo en esos 1000 años? Atado. Y Jesús va a tomar el trono en Jerusalén. Literalmente, ahí se va a cumplir esa profecía. Muy bien. Cuando Daniel recibe esta palabra de Dios, todavía Israel está bajo yugo. Pero dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, o sea, Jesucristo. 70 semanas, le dijo Dios a Daniel, para que Jesús se siente en el trono de David, en el trono de Jerusalén. Van a pasar 70 semanas, pero resulta que no eran semanas de 7 días como las de ahora. Estamos hablando de años. Vamos a seguir leyendo. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, verá que si te hubiera leído eso antes de explicártelo en Nehemías no hubiéramos entendido qué era, ¿verdad? Ok, ahora ya sabemos que a Nehemías se le dio permiso para ir a reconstruir los muros. Bueno, van a ser 70 semanas que comienzan a contar, dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, o sea, hasta Jesucristo. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, desde que se le dio la oportunidad a Nehemías de que fuera a reconstruir el templo, hasta que Jesús se siente en el trono, iban a pasar 70 semanas. ¿Amén? Ok. Ahora, dice que desde ese momento hasta que vino Cristo, pasaron, dice aquí, 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántos hay? 62 más 7. 69 semanas pasaron desde que se le dio la orden a Nehemías de reconstruir hasta que vino Cristo. Pasaron 69 semanas. ¿Cuántas faltan para las 70? Falta una semana. ¿Cuándo va a ser esa semana? Cuando Jesucristo fue crucificado, ¡pum!, se paró el reloj profético. Ahí se cumplieron 62 semanas.
Pero resulta que Jesús se fue, dejó a los discípulos y ahí comenzó la iglesia, pero está parado el reloj profético. Falta una semana todavía por cumplirse. ¿Cuándo se va a cumplir esa semana que falta? Vamos a seguir leyendo. Es la semana número 70 de Daniel, de la que estamos estudiando. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Mira, desde cientos de años ya se había profetizado que Jesucristo iba a morir por nosotros. Se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Seguimos leyendo. Por otra semana, es la que falta, confirmará el pacto con muchos. Escuche esto, la mitad de la semana. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con las muchedumbres de las abominaciones, vendrá el desolador, es el anticristo, hasta que venga la consumación de lo que está determinado, se derrame sobre él desolador. Toma en cuenta que aquí está la semana y está hablando de la mitad de la semana. ¿Qué quiere decir con esto? Desde que Nehemías se le dio la oportunidad de reconstruir el muro hasta que llegó Jesucristo, pasaron 69 semanas. Se paró el reloj. ¿Cuándo va a empezar a contar el tiempo otra vez para que se cumpla la última semana? Va a comenzar cuando sea el arrebatamiento de la iglesia. En ese momento, cuando Jesucristo venga por su iglesia, se termina el tiempo de la gracia. Amén. Ahora vamos a repetir las dispensaciones: inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia. Falta el milenio. Pero el tiempo de la gracia va a terminar cuando sucede el arrebatamiento de la iglesia. En cuanto Cristo venga por su iglesia, empieza otra vez el reloj a contar la semana que falta. Es una semana de 7 años. Por eso es la dispensación que está entre la gracia y el milenio. Va a durar 7 años esa semana. Pero aquí hay algo muy importante. Está hablando de la mitad de la semana. Escuche esto. El anticristo ya está operando. Ahorita vamos a hablar de todo lo que va a hacer el anticristo. Ya se siente el espíritu del anticristo con todo lo que está sucediendo. Cuando vino la pandemia nos dio una idea de cómo va a controlar el anticristo. Pero no va a empezar a operar de lleno hasta que Cristo venga por su iglesia. A partir de que Cristo venga por su iglesia, termina la gracia, inicia el periodo de 7 años, inicia la última semana de Daniel, pero aparece el anticristo. El anticristo va a aparecer como un personaje a nivel mundial que va a llegar y va a poner paz, va a controlar todo lo que esté sucediendo en el mundo. Por eso dice la Biblia, cuando digan paz, entonces vendrá el fin. Porque cuando esté la guerra en el Medio Oriente, a todo lo que dan con Israel, cuando Rusia ya esté por terminar con Ucrania o viceversa, cuando México esté, pues ¿para qué te digo? Entonces va a aparecer un hombre, un personaje mundial que va a decir, a ver, ¿cuál es el problema? Tranquilos, rápido va a controlar la guerra, va a estabilizar la economía, entonces todo el mundo se va a quedar, wow, ¿quién es este hombre? Y los que más lo van a admirar van a ser los judíos. ¿Y qué crees que van a decir los judíos? Como no creyeron en Jesucristo, no creyeron que los profetas decían, va a llegar el Mesías y nos va a salvar, nos va a libertar, no le creyeron. Los judíos, hasta hoy en nuestros días, todavía siguen esperando al Mesías. Todavía siguen esperando. Entonces, cuando el anticristo aparezca, ellos van a decir, este es el Mesías que estábamos esperando. Porque el anticristo tiene que ser judío. Este es el Salvador que estábamos esperando. Entonces van a tomar al anticristo como su líder. Y él va a decir, yo soy el Mesías. No era Jesucristo, yo soy. Y los va a engañar. En ese periodo de 7 años, el inicio del periodo de los 7 años, va a ser aparente tranquilidad, aparente paz. Aparece el anticristo, pone el orden, pero a la mitad de los 7 años, por eso dice que a la mitad de la semana se va a venir lo bueno. A la mitad de los 7 años el anticristo va a sacar las uñas, los judíos se van a dar cuenta de que los estaba engañando y entonces viene la gran tribulación.
viene lo más fuerte, viene lo más pesado. Cuando el anticristo tiene de aliados al 90, al 99% de los países del mundo van a estar aliados con el anticristo. Israel, el anticristo le va a decir, no tienes para dónde hacerte. En un abrir y cerrar de ojos te puedo destruir. Los va a martirizar, van a pasar. Lo de Hitler va a ser dulzura comparado con lo que el anticristo va a hacer con Israel. Ok, te hablé toda la secuencia de Israel, pero no de la iglesia. La iglesia es otro rumbo, ¿estamos de acuerdo en eso? El pueblo de Israel empezó desde Abraham. Cuando llega Jesús y hace su trabajo, se va al cielo y deja a los apóstoles, ahí comienza la iglesia. ¿Ok? Una cosa es Israel, otra cosa es la iglesia. La iglesia comenzó después de Cristo, hasta hoy en nuestros días, por eso estamos aquí. Eso es lo que va a suceder con Israel. Ahora, con la iglesia, ¿qué va a pasar con la iglesia? Cuando aparezca, o cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, ¿cuántos están listos para irse con el Señor? ¿Seguro? Entonces aparece el anticristo y va a ser una aparente paz para Israel. Oh, qué tremendo. Pero no para la iglesia que se haya quedado. O sea, la iglesia del Señor ya fue arrebatada. Ya nos fuimos con Cristo por fe, amén. Ya nos fuimos con Cristo. Pero los que se quedaron y que conocen todo lo que está pasando, los que estuvieron en una enseñanza como esta, los que estuvieron en enseñanzas de grandes pastores como Darío Salas, que hablaba mucho sobre esto, entonces van a decir, el anticristo no lo podemos adorar. Y el anticristo lo va a perseguir a la iglesia que haya quedado. Muy bien, vamos a seguir leyendo la Biblia. Estamos en ese tiempo de 7 años. Qué calladitos están, ¿eh? Me gusta. Muy bien, vamos a Apocalipsis 11:3. Vamos a confirmar esto de los 7 años de gran tribulación. Ahorita todavía no empieza ese periodo de 7 años, pero ya es tribulación. Lo que estamos pasando ya es tribulación. Dice Apocalipsis 11:3. Y daré a mis testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Después vamos a ver lo de los 2 testigos. Nada más quiero que vean la cantidad. ¿Sabe usted qué cantidad de tiempo es 1260 días? Son 3 años y medio. Así es, para confirmar que la mitad de los 7 años va a ser de una aparente paz y la segunda mitad de los 7 años va a ser la gran tribulación. Apocalipsis 12:6. Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. Está hablando de la gran tribulación. 1260 días es un equivalente también a 3 años y medio. Apocalipsis 11:2. Apocalipsis 11:2. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, a los que no son judíos. Ellos hollarán. ¿Sabe usted lo que significa hollar? Es pisotear, es maltratar, es ultrajar. Entonces los gentiles, las naciones que no son Israel, van a maltratar a Israel. Hollarán la ciudad 42 meses. Sáquele cuenta ahí cuántos son 42 meses. Exactamente, 3 años y medios. Apocalipsis 13:5. Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas al anticristo, ¿verdad? Y blasfemia. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahí está otra vez. Estoy dando muchas citas bíblicas que comprueban la cantidad de tiempo que el anticristo va a hacer de las suyas, por decirlo así. Daniel 7:25. Gloria a Dios. Y hablará palabras contra el Altísimo, el anticristo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos de la ley,
¿Sabes qué va a hacer eso de que va a cambiar los tiempos de la ley? Cuando el anticristo aparezca, va a quitar todo lo que diga la Biblia y va a poner la propia Biblia, que ya lo están empezando a hacer. En su propia Biblia van a poner lo que ellos quieran. El anticristo se va a parar y va a decir, todo lo que se les enseñó de Jesucristo era mentira. Todo lo que se habló de Dios los estaban engañando. Ahora es esto, va a cambiar la ley. Pensará en cambiar los tiempos de la ley y serán entregados en su mano hasta, fíjese bien, tiempos y medio tiempo. Cada vez que se habla de tiempo, se habla de un año, teológicamente. Tiempo es un año. Tiempos, 2. 1 más 2, ¿cuánto es? 3. Y luego dice medio tiempo. 3 años y medio. Amén. Entonces, está claro, y tengo más citas bíblicas para decirte esto. Y te lo voy a decir porque quiero que salgas de aquí bien armado. Daniel 9. Bueno, vamos a ir a otro tema. Se me está yendo mucho el tiempo. ¿Cuántos no se quieren ir todavía? Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 del 13 al 18. Escuche esto, por favor. Está hablando de una bestia que se levanta, que es el anticristo, se le llama la bestia o se le llama el anticristo. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea, va a hacer señales, imagínate, va a hacer descender fuego del cielo. La gente va a decir, wow, este está mejor que el pastor Obed, van a decir. Va a hacer grandes maravillas, señales, pero los va a engañar. Y engañará a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y Seguimos. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Cuando yo estaba chiquito y platicábamos entre mis hermanos y yo decía, o sea, yo creo que va a ser una foto del anticristo y va a poder hablar. Wow, porque a la imagen se le permitió hablar, o sea, les hablaba a todo el mundo. Pero ahora que tenemos los celulares, ¿qué cree? Yo creo que de eso se trataba, de que todo el mundo va a poder ver la imagen, así como las mañaneras, y el anticristo va a hablar a todo el mundo. O sea, a ver, a tal hora, tal día, tal hora, todo el mundo agarra el celular porque el anticristo va a hablar. Así de controlado. Escuchaba temas, tengo por ahí un video, pero ya se me está yendo el tiempo, lo voy a pasar el domingo, donde, bueno, hay varios, es que he estado estudiando mucho esto, hay mucha información nueva que dar, de cómo, usted sabe que están haciendo ya carne sintética, o sea, ya no es de vaca, ni de burro, ni de pollo inclusive, sino está hecha de cosas, Dios mío, que dan asco, de aceites de fierro. Lo que sí son partículas que van a afectar el cerebro del ser humano, y con las antenas 5G, mira, te van a controlar. La vacuna, lo siento si te vacunaste. La vacuna contra el COVID, ¿qué traía la vacuna? No, pues es que no, mira, olvídate de cosas. Todo estaba bien controlado. Todo lo que el anticristo está haciendo ya, no te sientes condenado si te pusiste la vacuna. De todas maneras, tú te vas a ir en el arrebatamiento, ¿cuál es el problema? Más los que se queden y se vacunaron, ahí sí no sé nada. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Seguimos leyendo. Y hacía que todos, o sea, este es el tiempo en que la iglesia ya está con el Señor, ya estamos con el Señor, ya el Espíritu Santo también se fue, Jesucristo se fue, la iglesia se fue. Yo le voy a, ¿quién se quiere quedar con las llaves para que haga cultos? Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Igual cuando estábamos chiquitos, o sea, pues si me pone una marca en la mano me lavo con jabón y ya. Pero después entendimos que en los últimos tiempos se ha estado incrustando un chip
que es como el tamaño de un arroz o más chiquito, que empezaron a ponerlo hace algunos años en las cárceles de Europa, por si un preso se escapaba. ¿Dónde está? A ver, vamos a la computadora. Ahí va, agárrenlo. Lo localizan en cualquier parte del mundo. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Cuál es el número? Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, o sea, del anticristo, pues es número de hombre y su número es 666. 666. ¿Cómo se va a manifestar eso? No lo sé. Cuando recién empezó el código de barras, hace algunos años, y que te acuerdas que ya nomás pasaban el código de barras por la caja, y ¡tup! ¡tup! Entonces alguien empezó a observar y dijo, ah, caray, esas barras tiene 3 grupos de barritas, uno más grande, otro más chiquito y otro así. Y empezaron a decir que ese era el 666, ¿verdad? Porque eran 3 grupos de barras y con esa, en cualquier tienda comercial, pues lo pasabas por la máquina y pitaba. No lo sé, yo no te puedo asegurar cómo va a ser, si es un chip que van a ponerte en la mano derecha, en la frente, si fue lo de la vacuna, si es código de barras, no lo sé. Pero va a ser algo con el cual el anticristo va a tener controladísimo al mundo entero, no a la iglesia del Señor. Una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia, amén. ¿Está aquí la iglesia del Señor? Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor. No hemos llegado ni a la introducción todavía, pero no se pierde el próximo domingo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Gloria a Dios. Hoy es el tiempo de salvación y siempre lo vamos a decir. Es temprano todavía, tranquilo. Tenemos que orar porque alguien va a recibir a Jesucristo esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Alguien le va a decir a Jesucristo, Señor, tú eres el Señor de mi vida. Estamos en la gracia todavía. Estamos en el tiempo en que la salvación es solamente por creer en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Y confesarlo con nuestra boca, así de sencillo. ¿Qué significa confesar con nuestra boca? Es decirle, Jesús, tú eres el Señor de mi vida. Amén. A ver, dígalo con su corazón. Jesús, tú eres el Señor de mi vida. Yo siempre pongo como ejemplo si el arrebatamiento fuera esta noche, ¿verdad? Siempre digo eso, para poder tener un punto de partida. Yo no sé si va a ser la semana que entra, el año que viene o dentro de 2 años, 5, no lo sé. Lo único